Buen día, chicos y chicas, bienvenidos a una nueva sesión o actividad de aprendizaje. Leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Para sexto grado, estamos en las semanas 35, día 2. Hoy es martes 1 de diciembre. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cuadernos, hoja de reuso, lápiz, lapiceros, colores, plumones y el texto Tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Nuestra meta para el día de hoy es hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedas utilizar al elaborar el papel del bicentenario. Te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos de sesiones de aprendizaje. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Señalar datos básicos de 2 poemas, título, autor y quién los recitó. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Mencionar diferencias entre los poemas. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Hacer un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificar su elección. Y explicar cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. En nuestros casi 200 años de vida republicana tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres de cada época. A continuación, te presentamos una línea de tiempo sobre 3 célebres escritores de la literatura peruana. Tenemos, en este caso, en nuestra línea de tiempo, en este sector, años, siglos, independencia del Perú en 1821, es decir, en 1833 nace el escritor Ricardo Palma, 12 años después de la independencia del Perú. Fallece 2 años antes del centenario de la independencia. Tenemos en el centenario de la independencia del Perú en 1921. Sucede en el centenario 1900 y en 1875 nace el poeta José Santos Chocano, 54 años después de la independencia del Perú, y fallece 13 años después del centenario de la independencia. Bicentenario de la independencia del Perú, que estamos próximos a cumplirlo, del año 2021. Tenemos en el año 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú, y continúa publicando poesías en la actualidad. Reflexionemos a partir de esta línea de tiempo. ¿Pudiste darte cuenta de que tan próximos están los escritores a la fecha de la independencia? ¿Cuánto habrán influido en ellos la historia y los acontecimientos sociales de su época? ¿Cuánto habrá influido en sus obras la mirada colonial sobre el origen cultural o racial de las personas? Iniciaremos esta experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que tratan sobre nuestro Perú. Recuerda que leer poesía es una experiencia estética placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando escuchas o bailas tu música preferida o aprecias la belleza de una pintura. Mantén una actitud reflexiva hacia los mensajes que nos comunicarán los poetas a través de las palabras.
Prepárate para leer. Los poemas que podrás leer se encuentran en formato de audio y uno de ellos también en video. Cuando ingreses a los enlaces web que te brindamos, explora el contenido total de la página. Lee el nombre del poema, del autor del poema y de la persona que recita el poema. Anota estos y otros datos importantes en tu cuaderno. Identifica dónde se encuentran los poemas escritos, los audios de los poemas y en uno de los casos el video. Luego decide qué poema leerás primero. A leer. Para vivir esta hermosa experiencia de lectura te invitamos a acceder a los poemas en los enlaces de las siguientes referencias. En este caso tenemos los poemas de José Santos Chocano en el enlace tu poema recuperado en esta enlace o link en azulito celeste. También tenemos el poema de Marcos Martos en el Perú, leído por todos los peruanos, el texto, audio y video en este link. Luego vuelve a escuchar los audios u observar el video para disfrutar la sonoridad y del ritmo de los poemas o identificar las emociones que producen en ti. Después de leer los poemas, haz clic en el nombre de los autores para que conozcas sus datos biográficos. Cuando reproduzcas los audios, cierra los ojos y presta mucha atención para que puedas recrear mentalmente los versos que escucharás. Disfrútalos. Vuelve a escuchar si lo es necesario. Después de leer los poemas, haz clic en los nombres de los autores para que conozcas sus datos biográficos. Sigamos aprendiendo. Has leído los dos poemas que tratan sobre los sentimientos de los poetas hacia el Perú. ¿Esos sentimientos son distintos? ¿La manera como ven al país es la misma? ¿Por qué crees que los poemas se reflejen como históricamente hemos concebido el amor y la identidad hacia nuestro país? Lee atentamente. Blasón y el poema Blasón y el poema del Perú. El blasón fue publicado en el poemario Alma América en 1906, 15 años antes de que se cumplan 100 años de nuestra independencia. En aquella época ocurrió la guerra con Chile y se hicieron grandes esfuerzos por reconstruir la patria y dignificar al indio. Aún estaban muy marcadas las diferencias sociales y raciales. Blasón significa escudo de armas de una familia con abolengo. Esto quiere decir que para Chocano el poema es como el escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en algunas para enaltecerla. En cuanto al poema El Perú, fue publicado en el poemario La Cabellera de Berenice en 1990, después de aproximadamente 170 años de nuestra independencia. Con todo lo sucedido hasta ese momento, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había cambiado. Fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestras. El poeta reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos son distintos. Construimos un futuro mejor para todos y todas. Tomando en cuenta la lectura de los poemas, resuelve lo siguiente en tu cuaderno. Pregunta número 1. ¿Qué poema te gustó más y por qué? El poema que más me gustó es el Perú, porque habla de nuestra tierra donde nacimos. ¿Por qué el otro poema te gustó menos? Me gustó menos porque se refiere a América y también del Perú, pero es un poco más amplio. ¿Y qué rescataría del poema que te gustó? Rescataría el fervor con que reconoce que somos una mezcla de sangre española e incaica. Segunda pregunta, escribe los dos poemas y responde las preguntas. ¿Tiene la misma cantidad de versos?
El poema Blasón tiene 14 versos y el poema Perú tiene 9 versos. ¿Y cómo me doy cuenta? Me doy cuenta contándolos. Tratan del mismo tema, sí tratan del mismo tema porque se refieren al sentimiento de la tierra donde naciste y cómo hay que tener una identidad al lugar de donde provienes. Tercera pregunta, ¿alguno de los poemas te rima? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué características? Sí rima. El poema que rima es Blasón. Me di cuenta en las terminaciones de los versos, la forma como lo escribe con mucho sentimiento. Ejemplo, cuando me siento inca, le rindo vasallaje. Al sol me da el centro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje. Parecen mis estrofas trompetas de cristal. Otro fragmento para donde me parezca bello y melodioso del otro poema es: este es tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Blasón, aquí tenemos cuando nos indica que tenemos que escribir en el cuaderno el poema Blasón y cuántos versos tiene, 14 versos, y el poema El Perú, escrito por Marcos Martos, tiene 9 versos, y el poema Blasón está escrito por José Santos Chocano, que tiene 14 versos. Es decir, ¿cómo hacemos para saber que tiene 14 versos? Contamos cuántos versos tiene. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El Perú tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos. Ahora vamos a continuar con las preguntas. Número 4. ¿Qué querrá decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. ¿Por qué crees que menciona al sol, al coloniaje, época en la que dependíamos aún de España? Respondiendo a la primera pregunta, este poeta peruano, a través de sus versos y su lírica, mostró las bondades de la tierra, sus ideales revolucionarios, la defensa del americanismo, y se convirtió en el representante del modernismo peruano. José Santos Chocano resaltó la figura del poeta y buscó ser la voz de América, que se sentía como la segunda pregunta: ¿por qué se menciona al sol y al coloniaje? Época en la que dependíamos aún de España, que se sentía como el poder del sol para desligarse del yugo español de aquella época. Pregunta número 5. ¿Qué querrá decir Martos con estos versos? No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común ni por los nombres de los muertos. Respondemos que te sientas peruano siempre y cuando aportes algo bueno para tu país como ciudadano bueno y que lo demuestres aquí donde vives. ¿Y por qué crees que menciona la palabra sueños al final del poema? Que pienses en un objetivo, que lo logres en tu futuro y que lo demuestres en tu propio país. 6. Subraya o pinta las frases o los versos relacionados con la peruanidad que más te gustaron de uno de los poemas, de los dos poemas. Luego selecciona 3 de ellos y escríbelos a manera de lista y explica qué te gustó de cada uno. Me gustó mucho cuando se refiere con mucho orgullo a nuestro Perú, nos hace sentir muy orgullosos de haber nacido en esta tierra prodigiosa. El subrayado lo haremos aquí. Tenemos el poema Blasón y el poema El Perú. Y este viene a ser el subrayado que nos pide. Como te habrás dado cuenta, en ambos poemas se transmite identidad y amor por el Perú. Esos sentimientos se sustentan en lo que piensan los autores sobre nuestro país y cómo se vinculan con la sociedad. Cada época tiene su riqueza y sentido en relación con lo que vivieron los protagonistas. En el transcurso de estos días seguirás profundizando. Una lectora o un lector que gusta de leer poesías en soportes audiovisuales es curioso y profundamente
crítico. Ten en cuenta que has leído dos poemas de dos peruanos que representan cada uno en un tiempo en la historia de nuestro país. Ahora tendrás la oportunidad de leer una de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que muestra parte de las costumbres y el pensamiento del siglo XIX, es decir, en el año 1800 en el Perú. Ingresa al texto anexo Tradiciones Peruanas, que se encuentra en la sección Recursos de esta plataforma. Y tenemos recomendaciones para la lectura. Antes de leer, antes de escoger la tradición que leerás, revisa la portada del libro e identifica el título de la obra, el autor y la casa editora. Si deseas, lee los datos biográficos del autor o directamente busca el índice y escoge la tradición que más te llame la atención. Durante la lectura no te preocupes si no comprendes algunas expresiones o no te suenan comunes, pues corresponden al lenguaje de la época. Pon atención en la trama y en los diálogos para conocer una dosis de picardía en la forma de narrar las escenas. También es posible que identifiques costumbres y actitudes propias de cada época y te percates de que algunas de ellas se mantienen en la actualidad. Escribe en tu cuaderno los datos principales de la obra, nombre del autor, título, de qué tradición se trata, qué fue lo que más te llamó la atención. Según la tradición, ¿cómo crees que eran las personas de aquella época? Toma en cuenta en qué tiempo nació Ricardo Palma, es decir, el autor, y disfruta la lectura. A continuación, evalúa tus aprendizajes con los siguientes criterios. Señalaste los datos básicos de los dos poemas. Si es sí, marcarás sí. Si es no, marcarás no. Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Mencionaste las diferencias entre los poemas. Explicaste el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Hiciste un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificaste tu elección. Explicaste cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. Tu familia. Reúnete y léeles uno de los textos que descubriste hoy. Luego dialoguen sobre sus impresiones acerca del texto. Coméntales tus ideas sobre el Bicentenario y la importancia de la literatura como expresión de las vivencias y los sentimientos en determinados momentos de la historia. Reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo te sentiste cuando leíste el poema que más te gustó? ¿Qué reflexiones vinieron a tu mente sobre la literatura como manifestación artística que expresa parte de la historia de nuestro país? ¿Qué se te hizo fácil o difícil de leer los poemas? ¿Qué podrías hacer para mejorar cuando desarrolles una actividad similar? Muy bien, mis queridos estudiantes, muchas gracias. Les invito a que se suscriban y darle like para que no te pierdas ninguno de nuestras sesiones Aprendí Aprendizaje. Hasta mañana.